Tome su lugar, querido hermano, querida hermana. El día de ayer, por la infinita misericordia del Señor, allá en la iglesia de Tlaltenco, la Nueva Jerusalén, y en esa avenida tan importante que es la avenida Tláhuac, se inauguró una sucursal de nuestra librería Papiro 52. Fue algo muy hermoso por el testimonio. La densidad poblacional de la Ciudad de México se concentra mucho en la delegación de Iztapalapa y en la delegación de Tláhuac. Y ahora creemos nosotros que el testimonio de la palabra llegará en una forma más fluida a aquellos lugares. Fue hermoso. El hermano Gersaín, nuestro pastor del presbiterio Sur-Oriente y también de la iglesia de Nueva Jerusalén, pues preparó algo muy hermoso porque invitó a la orquesta de la iglesia y alabaron al Señor. Prácticamente tomamos la avenida y la palabra del Señor se difundió. Ore usted siempre por esta nueva expresión de fe que hay en esta parte oriente de la Ciudad de México. Leo para ustedes la palabra del Señor que nos servirá de meditación en este momento. Deuteronomio 34, los primeros 8 versículos. Escuche usted. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Baal Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y le mostró Jehová toda la tierra. El Señor bendiga su palabra. Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas. Personaje maravilloso. Personaje que dentro de la raza humana alcanza con otros siervos de Dios alturas sumamente elevadas. El Antiguo Testamento, en el Salmo 90, deja el testimonio plasmada en las palabras de este eminente siervo de Dios, la realidad de la vida. Porque todos nuestros días marchan a su ocaso a causa de ira. Se acaban nuestros años como un suspiro. Los años de nuestra vida son 70 años y en los más robustos hasta 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fue sacado de las aguas y librado de una muerte segura
en un río crecido y lleno de peligros. Conocemos la historia. La mano de Dios se movió. La mano de Dios lo protegió de la muerte. Lo encontró la hija del faraón. Quedó muy impresionada con la presencia de ese niño. Los niños son de Dios. Los niños son de Cristo. Y seguramente ese bebito tenía algo especial, como todos los niños, pero de manera directa, por la misión, por la obra que le sería encomendada. Su vida transcurrió en la corte del faraón de Egipto como correspondía a un hijo de una princesa. Allí fue educado, allí fue formado, allí tuvo privilegios especiales. Y un día, conociendo su origen, su estirpe, salió fuera de palacio, en donde encontró la desgracia en que vivían sus hermanos. Encontró que seguramente uno de los capataces de los egipcios golpeaba en una forma muy dura a uno de sus hermanos. No pudiendo contener la ira, lo tomó y lo mató. Se convirtió de ser un heredero del trono a ser un homicida, un reo de muerte. Pocos días después, nuevamente fuera de palacio, cuando los hijos de los hebreos, sus hermanos, reñían entre sí, quiso intervenir. La sangre le llamaba en solidaridad con los oprimidos, pero su intervención fue rechazada y fue lanzada la acusación: ¿nos matarás como mataste al egipcio que enterraste en la arena? Seguramente que el corazón de Moisés dio un vuelco. Conocía el derecho penal de Egipto, conocía la sentencia, era reo de muerte y huyó a la tierra de Madián. El heredero de un trono se convirtió así en un paria. Pero allí, en la tierra de Madián, el mismo Dios que se había manifestado con él en los primeros años de su vida, también estuvo con él en el desierto. Y allí el Señor lo llamó. ¿Cómo nos llena de bendición lo que el apóstol Pablo dice? Que Él escoge lo vil del mundo
la escoria del mundo, como también se asocia con las palabras del salmista: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Dios lo llama, manifiesta su poder a él en medio de una zarza ardiente. Le revela su nombre, su naturaleza, lo profundo de su corazón, pero además le da una encomienda. El Señor le dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no puede permanecer ajeno a la aflicción del ser humano. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvación de la humanidad. Y le encomienda la liberación del pueblo de Israel. Ese paria en el desierto se siente impotente con lo que significa una empresa tan grande. Habían pasado 40 años. Posiblemente el derecho penal de los egipcios contemplaba la prescripción del delito. Podía regresar, pero sobre sus hombros estaba esa carga tan grande y trató de eludirla. Soy tartamudo, le dijo al Señor. El Señor ya lo había designado. Cuando el Señor llama, da capacidades, provee de recursos, provee de gracia. No aceptó las excusas, sino que le dijo: tu hermano Aarón será tu voz y tú cumplirás lo que te encomiendo. Fue a Egipto. Usted también conoce la historia. Se presenta ante la corte del faraón y pide liberación para su pueblo, y el faraón se niega. Usted pudo haber leído en la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Santiago nos dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie, sino que todos los hombres tenemos algo que se llama concupiscencia, el deseo desordenado de apetitos sensuales. Faraón tenía intereses sensuales. Y las circunstancias que se dieron con las plagas, en lugar de llevarlo a un profundo arrepentimiento, Dios permitió que su corazón se endureciera. Dios se manifestó allí para testimonio de todos los egipcios, incluido Faraón. Y todos ellos podían haber encontrado al Dios de los hebreos, pero no fue así. Él salió con todo el pueblo una noche, la noche del Pesaj, la noche de la huida, la noche de la Pascua, y también condujo al pueblo de Israel después de un gran evento portentoso, cuando frente al Mar Rojo y teniendo a sus espaldas el ejército del faraón, se detiene el pueblo y él también, confundido, clama a Dios. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas? Di a este pueblo que marche. Y cruzaron el Mar Rojo como quien camina por tierra seca. ¡Qué grande es el Señor! Condujo
al pueblo de Israel por el desierto. Casi 40 años trabajando duramente para formar y estructurar una nación desculturizada por 430 años de esclavitud. En medio de obstáculos, en medio de oposición de sus mismos hermanos. Coré es un ejemplo de ellos. Él está con un pueblo rebelde, con un pueblo quejumbroso, y como la Escritura lo dice, un pueblo de dura cerviz. Pero el peregrinar, como él lo dice en su Salmo 90, debe llegar a su fin. Debe terminar la encomienda. Deben acabar los sinsabores del desierto hostil. Hermanos, hay etapas en la vida cuando se llega a linderos muy peligrosos que si no tenemos cuidado podemos ofender al Señor. En ese peregrinar Moisés estuvo en el límite del pecado, de la ofensa, y Dios es justo. Dios es amor, pero justicia. El incidente de la peña de Oreb, hay una roca sobre la cual está fundada la iglesia. La roca es Cristo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16, la declaración de Pedro. Pregunta el Señor, ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Elías, Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres una piedrita, pero lo que has dicho es una roca. Petrus, Petra, aparentemente es un juego de palabras, pero el Señor dice, lo que has dicho es muy grande, y sobre esa roca, declaración poderosa de fe, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y aquella peña simbolizaba a Cristo, porque Santiago también lo dice, que de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Los israelitas querían agua y estaba provista y prevista el agua en la peña, pero Moisés, en el lindero de su responsabilidad y de su acción conforme a la palabra, con ira golpea la roca. Esto es profundo, pero el Señor también le dijo a Pablo en el encuentro en Damasco, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No olvidemos nunca esto. No podemos ir en contra de la iglesia, porque ir en contra de la iglesia es ir en contra de Cristo. Pablo creía que al perseguir a los cristianos hacía un gran favor a Dios, y el Señor le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. No lo olvidemos jamás. Moisés, con ese incidente, se cerró las puertas a la tierra prometida.
Pero ahora veamos en la justicia, porque la justicia y la paz se besaron. En la justicia y en el amor, el Señor presenta ante sus ojos la tierra que ha de dar a Israel, pero Él no podrá entrar. Qué dolor en un hombre de 120 años. Qué frustración después de una carrera maravillosa de liderazgo. Pero el Señor le dice: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. Y murió allí, en el Nebo. Nuestra Biblia tiene una redundancia porque pues, nuestros traductores españoles ponen Pisga. Pisga en hebreo es cumbre. En la cumbre del Nebo, o Nebo si usted quiere así, allí fue el último suspiro de Moisés. Los rabinos judíos dicen que el Señor allí en la cumbre besó a Moisés y le quitó el aliento a la edad de 120 años. Y aquí otra vez nos maravilla el equilibrio entre la misericordia de Dios y su justicia, porque en su amor no hay familiares, no hay amigos, no hay seguidores, pero seguramente que con todo amor toma su cuerpo, lo entierra. Nadie conoce el lugar de su sepultura. Sin embargo, el Dios soberano, omnipotente, nosotros por el Evangelio lo vemos allá en otro monte, en donde está con Cristo transfigurado juntamente con Elías. Cuántas cosas maravillosas y profundas nos revela la palabra de Dios. Pero aquí está nuestra meditación. El Señor le muestra a este gran hombre tremenda diferencia. Nosotros no somos grandes, nosotros solamente somos hijos de Dios. A este gran hombre le muestra lo que ha de dar a sus hijos. Dios nos muestra hoy, nos muestra lo que está frente a nosotros, a nuestros ojos. Dios muestra a Moisés la realidad de su palabra. Dios muestra la verdad de su promesa. La tierra que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios le muestra a Moisés esto. Moisés está frente a la tierra. ¿Qué nos mostrará el Señor ahora a nosotros? Ha pasado mucho tiempo para algunos de nosotros desde nuestra conversión día. En este día de julio del año 2022, ¿qué nos muestra el Señor? ¿Qué mira a la iglesia de Portales frente a sus ojos? ¿Qué percibe usted allí en su lugar de lo que Dios en su infinita gracia quiere mostrarnos? Leí algo en esta semana y me dejó en el corazón algo también. El gran teólogo Gruden, en 2015 los médicos le diagnosticaron el mal de Parkinson. Y sin embargo acabo de ver uno de sus libros recientes. Hace 7 años que tiene Parkinson. Y escribe: sé que esta enfermedad, el Parkinson, no acortará mis días,
Pero lo que mi Señor diga, de mi parte, estoy dispuesto a servirle hasta el último momento que Él me llame. El Señor le muestra a Gruden que tiene Parkinson. El Señor le muestra a Gruden que sus días se van a cortar posiblemente. ¿Qué te muestra a ti, querido hermano? No debemos mirar lo inmediato. No debemos estar con pensamientos hacia fin de año. Debemos mirar la inmensidad de lo que Dios quiere que veamos. Él quiere que veamos la profundidad de su ser, lleno de amor por los perdidos. Él quiere que veamos el futuro de nuestros hijos. Él quiere que veamos el mañana de nuestros nietos. ¿Andarán nuestros nietos en sus caminos? Cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, porque ya no vamos a estar, ¿qué pasará con ellos? ¿Quiénes serán los pastores que ocupen estos púlpitos? ¿Quiénes serán aquellos que estarán delante de Dios por su iglesia del día de mañana? ¿Cuántas cosas debemos ver? El horizonte de trabajo en la obra es muy amplio. Antes de la venida del Señor por su iglesia, veremos muchas cosas. Los peligros que están acechando a los creyentes, a nosotros cada día serán mayores. Las señales del principio del fin, las señales del principio de dolores se multiplicarán. La carestía provocada por la inflación ocasionará el aumento de pobres en el mundo. El avance de la ciencia en un contrasentido no traerá bienestar, sino traerá desempleo. Las fábricas no emplearán muchos obreros. La intervención del gobierno y de los legisladores podrá afectar nuestro ministerio de amor por los creyentes. El cambio climático, pensemos hasta dónde nos afectará. La ideología de género se impondrá en la educación de nuestros nietos. ¿Qué miramos ante nuestros ojos? La ideología llegará a posicionarse en la iglesia. ¿Qué nos muestra el Señor ahora? ¿Qué tenemos por delante, hermanos? ¿Cuáles son nuestros límites que alcanzaremos en los días por venir? Pero el único que puede poner un hasta aquí a nosotros es el Señor. Nadie más, ni nuestra edad, ni la enfermedad, ni los obstáculos, ninguna circunstancia que enfrentemos nos debe detener. Quien marca nuestros pasos y nada más es el Señor. La Biblia enseña esto de manera preciosa. Solo Cristo puede decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. A Moisés no le permitió el Señor entrar a la tierra que fluye leche y miel. Un día, lleno de alegría, se despertó David y le dijo a Natán, profeta: he decidido construir el templo de Dios. Y Natán se dejó llevar por el entusiasmo y le dijo: haz lo que bien te parezca. Pero Natán no había salido ni siquiera del jardín del palacio. El Señor le dijo: dile a David que él no construirá mi casa, porque él es un hombre que no es apropiado para eso. No construyó el templo.
¿Qué nos presenta el Señor en esta hora? Un horizonte amplio que debemos aprovechar y asumir con entrega en este tiempo y ante la oportunidad que el Señor nos concede. Porque el Señor nos está presentando necesidades, pero también su gracia. Recordemos cómo iniciamos o cómo terminamos el año. Bástate mi gracia. Moisés subió al monte, a la cumbre, toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar, el Negev, la llanura, la vega de Jericó hasta Zoar, para mirar, hermanos, lo que Dios nos muestra. Debemos subir a su santo monte. Para subir al monte de Jehová, el salmista pregunta: ¿quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Prepárate. Se requiere dejar en mucho lo que tenemos aquí abajo. Intereses personales, falta de compromiso con el Señor. Nadie diga: yo no me quiero meter donde no me llaman. No, el Señor nos está mostrando hoy una necesidad. No solo basta creer que porque ya somos salvos y adoramos al Señor en el templo, ya tenemos asegurado un lugar en el cielo. No. El boleto es recibirlo en el corazón y servirlo diligentemente hasta el fin de nuestros días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El territorio que Dios nos muestra no es una simple propiedad, no es una mansión de esta tierra. Él nos presenta para mañana, después de cumplir aquí lo que tenemos que hacer, una mansión eterna en los cielos que ya está preparada. La visión de Dios, hermanos, en lo que Él nos muestra, es una invitación para que busquemos las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Necesitamos ver lo que está frente a nuestros ojos. Un campo lleno de oportunidades para trabajar, para ganar a los nuestros que todavía no son salvos, para ganar a nuestros nietos, para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. El Señor Jesús, en la revelación que le da a Juan, el vidente de Patmos, le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder en breve. Hay que subir, hermanos. Quiero cantar con ustedes. No está en el libro de cantos, pero es un canto que seguramente usted sabe. Y que sea una oración. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible en la necesidad de Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y esto es lo que debemos hacer. Ahora me humillo y busco tu nombre, tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿Quiere cantar conmigo? Cantemos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir siendo insensible en la necesidad, oh Jesucristo.
te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz